¿Tienes TDA? ¿Sabes si tienes TDA? ¿Sabes de los síntomas del TDA? Este es el mes del TDA y te invitamos a conversar con nuestro TDA. Soy Adriana Villalpando, Fabio Alejo, Anaí Luna y los tres tenemos TDA. O sea, no hubo una convocatoria. ¿Quién quiere hacer un podcast tiene que tener TDA? No. Sí, Sino, fue coincidencia, 100%. Sí. De ti sí sabía, de ti no sabía hasta que ya estábamos en el podcast. ¿Te acuerdas que hubo un episodio que no sé por qué salió el tema y dijimos eso. Pero fue casualidad y como octubre es el mes del TDA, no sé quién dijo que iba a ser el mes del TDA o por qué eligieron octubre. Es como de conciencia del TDA, porque el día oficial del TDA creo que es en julio. Sí. Pero este es como el mes de conciencia. De conciencia sobre el TDA. Además, yo nací en octubre. Además. Mira. Por ahí te vino. Por ahí me vino. Pero a ver, ¿qué es el TDA? Es el trastorno de déficit de la atención. Somos aquellos que tenemos un problema para poner atención en las cosas. Lo podemos tener con hiperactividad o sin hiperactividad. Es más común que las mujeres lo tengamos sin hiperactividad y que los hombres lo tengan con hiperactividad, pero no es una regla, es nada más lo común. Pero ustedes pueden investigar sobre los síntomas del TDA. Lo que nosotros queremos hoy platicar es cómo lo vivimos nosotros, cómo nos dimos cuenta, cuándo nos diagnosticaron o diagnosticamos el TDA, porque unos con edades más grandes, esto no se platicaba cuando éramos jóvenes, no existía, sí existía, pero nadie le ponía atención a esto, y menos a en mi caso, a una niñita que estaba sentada todo el tiempo en su escritorio en la escuela, o en su escritorio en la casa haciendo tarea. Entonces, Pues empiecen ustedes, si quieres de allá para acá o... ¿Cómo quieran? Tú empieza porque eres la más joven. Pues el tema del TDA, algunos probablemente ya lo saben, pero se manifiesta desde que eres niño. El tema es que en mi caso, pues no fue muy notorio. O sea, no, como que en ningún momento me llevaron a terapia ni nada. Pero bueno, siempre fue esta niña que cambiaban de lugar porque platicaba mucho, la que sacaban de la clase porque pues claramente no ponía mucha atención, o sea, como que cositas así, ¿no? Pero ya cuando lo empecé a notar mucho más fue en el día a día, no tanto en la escuela, porque en la escuela como que pues era aplicada, pero más bien tenía problemas constantes de atención, perdía cosas, olvidaba cosas, siempre traía perdida la chamarra, la olvidaba, o sea, era como esa parte lo que más me costaba trabajo. ¿Cómo me lo detectan? Ya tal cual, digo, yo tenía sospechas, pero ya cuando me dicen así del déficit de atención fue justo cuando entré a estudiar la maestría en el ITREM, porque ahí te hacen una evaluación neuropsicológica y en esta evaluación el neuropsicólogo sí me dijo así de, oye, ¿alguna vez te han dicho algo del TDA? Y gran parte de los mitos que existen es, no, pero si yo siempre he sacado buenas calificaciones, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es completamente independiente. Entonces, pues sí, ahí fue cuando empezaron a notarse más mis temas del TDA y me di cuenta que yo solita empecé a usar como ciertas técnicas que me ayudaban para estudiar, para poder poner atención, y te adaptas de alguna manera para poder avanzar en tu vida sin tantos problemas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ya más adelante vamos a hablar como de qué técnicas empecé yo a descubrir que me funcionaban. Uh-huh. Pero esa es un poco mi historia. Fíjate que yo fue más o menos igual, pero a mí no me sacaban por platicar, yo era muy quietecita, muy sentadita, pero podían estar diciendo lo que fuera y yo no pelaba. Cuando yo entré a segundo de primaria, yo venía de estudiar en Estados Unidos, yo no sabía leer y escribir en español, y pues me empezaba a decir una serie de cosas y yo me abstraía en el más allá, cosa que no me fui dando cuenta hasta que haces esta recapitulación de tu historia. Mi mamá se enojaba muchísimo conmigo porque mis calificaciones permanentemente eran 8s. Uh-huh. 8s que costaban mucho esfuerzo de sentarme, poner atención, leer, etcétera, etcétera, hacer lo que tuviera que hacer, sí. Me acuerdo en casa de mis papás, esta es una anécdota simpática, mi escritorio estaba en mi cuarto y en esa época se usaba el tirol planchado, que hace como figuritas,
Y entonces a mí me sentaba yo a hacer la tarea y estaba yo ahí sentada 1 hora, 2 horas, lo que hiciera falta, pero en una gran parte del tiempo estaba haciendo figuritas en el tiro del planchado, no estaba haciendo tarea. Hasta que un día agarré un lápiz y empecé a pintarlos, y ahí fue cuando me regañaron por estar pintando las paredes. Entonces, desde entonces lo empiezo, me doy cuenta que lo tenía. A mí también soy diagnosticada casi terminando la maestría, porque a mí no me hicieron, como soy algunas generaciones antes que tú, no había pruebas psicométricas en esa época que nos aplicaran para entrar a la maestría, pero sí al final Patricia Leal, que era la directora, un día me dijo, oye, nenita, como que tienes TDA, ¿no? ¿Yo? ¿Por? Entonces, pues, me empezó a decir todas las cosas, dije, chango, sí. Y es cuando empecé a hacer la recapitulación de claro, mis 8 eran unos 8 con mucho valor. En mi casa no lo entendían. De hecho, en mi casa mi mamá decía que era yo mediocre, pero no sabía el esfuerzo que implicaba ese 8 en cuanto a poder concentrarme y poner atención. Yo empiezo a usar técnicas, ya hoy lo sé, en primero de secundaria, después de la famosísima clase que te dan en secundaria de técnicas de estudio. Sí. Y para mí fue así, se me abrió el mundo para entrar a lo que conocemos como empezarme a estructurar. ¿Tú? No, tú fuiste más divertido. Yo la verdad es que me enteré muy tarde. O sea, y también llegando al ITRE me enteré ya con 42 años. Pero me lo eché a pelo desde chiquito. Y bueno, a ver, yo era muy inquieto, yo sí tengo con hiperactividad, tenía muy malas calificaciones, no sé cómo pasé, no sé si mi papá sobornó al director, no sé qué hizo, no entiendo cómo pasé, matemáticas nunca pasé, no sé qué pasó allí. ¿No? Además, mi mamá me metió a la escuela de 5 años, a la primaria. A la primaria, gracias, además estaba... Para ahorrarse además los chico. Uniformes y los libros y la llevada y la recogida. Dijo, pues ahí lo empujamos tantito a ¿no? Seguro Sí se puede. Seguro. Entré de 5 años a la primaria, imagínate, y con TDA. No. Entonces, pues yo, primero no me bajaban de tonto, flojo, pendejo, y luego yo a mí solito no me bajaba de tonto, flojo, pendejo. Porque pues me iba, o sea, de repente me pasaba algo muy chistoso, que empezaba a explicar algo el profesor, en matemáticas o lo que sea, y pensaba, no lo voy a entender. Sí, ya. Y cuando pensaba no lo voy a entender, era como una cortina automática así, que se empezaba a bajar, y me bloqueaba. Lo mismo me pasó a los 7 años cuando fue el estreno de Star Wars. No entendiste la película. Es que me llegué a ver Star Wars, y se recordarán quienes son expertos de Star Wars o junkies de Star Wars, que cuando empezaba la película empezaba con unas letritas. Sí, que iban subiendo. Sí, y te contaba toda la pinche historia de no sé qué planeta contra no sé qué, y yo dije, no voy a entender, y no lo entendí. Entonces me desesperé tanto de no entender que nunca más volví a ver Star Wars. O sea, tuve un condicionamiento con Star Wars. Claro, sí. Ya luego más adelante, Faba, mi novia, me dijo, si quieres andar conmigo tienes que ver toda la saga. Como requisito para tener una relación. Y me tuve que chingar toda la saga y está, o sea, súper fácil de entender. O sea, no tiene mucha Sí, ciencia. no tiene, pero en ese momento te bloqueas y no, ¿sabes? Game of Thrones, no quería verla, pero dije, es un reto, o sea, tengo que ver Game of Thrones. Llegué y dije, hoy voy a empezar a verla. Me tardé como 3 años desde que salió Game of Thrones. Y llegué con mi libretita y mi pluma. Vamos a empezar a ver. No tengo prisa, es un ejercicio. Stop, aquí, vamos a apuntar el nombre de estos, del Targaryen, de no sé qué. Síguele, sí. Ya no entendí, otra vez para atrás. Pues me tardé como 2 años en ver Game of Thrones. Ok. ¿Sí? Entonces, el tema conmigo fue que yo compensé solito. ¿Cómo? Pues haciendo cosas, encontré un trabajo muy propio que fue hacer deportes extremos. Entonces, cuando tienes TDA, como tú dices, pues de niños, es una situación que sucede en la infancia, pero hay muchos que no compensan bien, o sea, compensan con drogas, alcohol y terminan en la cárcel. ¿No? Que ese es el punto. Lo que hicimos Anaí y yo, que decimos, empezamos a utilizar técnicas, es cómo empezamos a compensar, porque cuando tenemos un déficit de algo, tengo un déficit en la atención,
La única forma de sobrevivir en el mundo es teniendo técnicas o actividades que compensen ese déficit. Y eso normalmente lo hacemos de una forma casi natural, pero sana y funcionalmente para seguir funcionando. Es lo que te permite seguir funcionando. Y yo compensé con el tipo de trabajo que tuve, que tenía que ver con deportes extremos. Yo a los 8 años por primera vez me colgué como travesura de un helicóptero. Mi mamá fue a unos terrenos, de ahí era el año 1980, y aterrizó un helicóptero, llegué, lo vi y se me hizo fácil colgarme. Y ahí me iba yo, no sé cómo se dio cuenta el piloto, bajó y pues, me fue a perseguir, me llevó con mi mamá. Y luego ya no te cuento lo demás. Pero, o sea, yo le di mucho sufrimiento a mis papás. Sí. Me di mucho sufrimiento a mí. Y mucho sufrimiento también pues a mis hermanos que no entendían qué pasaba conmigo, yo tampoco, entonces nos peleábamos. Cuando tú no tienes un diagnóstico a temprana edad, puedes entonces recibir un maltrato de ti mismo, de ti misma o de los demás, porque no conocen qué está pasando en tu cerebro, no hay empatía, no hay compasión y comprensión, ¿sabes? Entonces, por eso es bien importante el diagnóstico a temprana infancia. Sí. Afortunadamente yo soy sobreviviente porque no terminé en la cárcel, no terminé de sociópata, pero sé muchos TDAs que terminan haciendo cosas muy disruptivas como sociópatas y terminando en la cárcel, ¿no? Sí, sobre todo el consumo de drogas está muy relacionado con un TDA. Y que no es excusa, no quiere decir que porque tengas TDA tienes que consumir no, drogas. Claro que no, aquí ni no, justificación, no lo hacemos. Pero a ver, ¿cómo fuiste compensando tú, Anaí, así rápido para que podamos decir temas de compensación? Pues, por ejemplo, para estudiar me di cuenta que para que yo pudiera poner atención me era más fácil si usaba todos mis sentidos. Entonces, por ejemplo, me grababa... ¿Tú también? Idéntico. Me grababa leyendo la guía de estudio que antes yo escribí, o sea, aunque tenía mi cuaderno, lo volví a escribir porque yo sabía que eso me ayudaba. Entonces lo volví a escribir y hacía unas guías enormes. Y luego, después de grabarme, me escuchaba a mí misma. Entonces me metía a la regadera para bañarme en la mañana antes del examen y ponía el audio. Idéntico. Sí, porque te das cuenta que usando muchos estímulos te es más fácil poner atención. También me di cuenta que si yo estudiaba muchas horas, perdía la atención. Entonces lo que hacía era estudiar por partes durante el día, ¿no? Para que no me... Pues sí, porque luego leía y decía que acabo de leer, tengo que volver a leer otra vez, porque mi atención estaba perdida completamente. Entonces, ese tipo de cosas a mí me servían bastante. El uso de las alarmas también, ¿no? O sea, poner alarmas constantemente. Entonces, yo, fue una de las cosas que, así, igualito que tú, yo otra de las cosas que hice para compensar fue usar mucha estructura. Yo uso calendarios. Permanentemente calendarios con horarios. De recién casada ponía horarios de a qué horas iba a barrer y trapear la casa y de qué horas a qué horas iba a lavar o a planchar ropa. De recién casada, súper escena romántica, voy a planchar enfrente de la tele. Me tardé 2 horas en planchar una camisa. Dije, no, esto no está funcionando nada bien. Tienes tanto tiempo porque me distraía muchísimo con la tele. Entonces para mí la estructura con horarios, calendario, es lo que me ha ayudado mucho. ¿Tú? Pues justo, o sea, yo aprendí a usar la tecnología también para tener una estructura, un andamiaje, y eso da mucha tranquilidad, porque lo que pasa con el TDA, o en mi caso, es que fluimos mucho con la emoción del momento. Entonces, si estamos motivados, lo hacemos. Si estás desmotivado, no lo haces. Y eso se vuelve en algo pues, muy, muy desestructurado, porque estás al pendiente, más bien dependes de una emoción o una sensación y terminamos posponiendo proyectos que nos dan flojera, ¿sí? Los posponemos y terminamos en TikTok porque en ese momento estoy motivado para ver TikTok. Entonces, aprendí que la motivación viene después de la acción y me di cuenta que cuando empiezo a hacer algo, aunque no me guste, a los 2 minutos o 3 minutos ya me empieza a gustar, ya estoy motivado. Entonces, esa es una frase que me digo siempre. Acuérdate que la motivación viene después de la acción, ponte a hacerlo, hazlo ahora y cuenta el tiempo de cuánto tarda en llegar esta señora. Y normalmente llega luego, pero no llega antes. Empiezo yo y ella llega después. Entonces, eso es una técnica que me favorece muchísimo. Y en mi celular tengo en mis notas, una que dice pendientes.
y la checo todo el tiempo, la estoy checando. ¿Qué sigue? Tacho, pongo, tacho, pongo. Cobrar esto que tengo que cobrar, hacer una factura, checar los vuelos del avión, y todo lo voy quitando, esto lo voy borrando. El hábito se hace a través de una continuidad y al cerebro le gusta mucho el hábito. O sea, entonces el hábito viejo le encanta y si empiezas a meter un hábito nuevo que al principio no te gusta, luego ese hábito le empieza a gustar mucho a tu cerebro y luego ya no puede estar sin él. Entonces eso es algo que me ha ayudado mucho, tener el hábito de checar mi lista de pendientes y mi agenda. Muy bien. Pues estos son algunos ejemplos de cómo somos algunos TDAs, cómo le hemos hecho para sobrevivir y como decía Fabio, lo más importante y vas a tener mejores opciones si tienes un diagnóstico temprano. Este es el mes de la conciencia sobre el TDA. Si tienes TDA, te interesa saber más, escríbenos. www.itrem.com.mx o nuestras redes sociales. Sí, estamos en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, ahí pueden ver los videos y en la página también hay, por si quieres tomar terapia, está el teléfono de donde puedes marcar. Muy bien. Chao.